Espérense que me diga que sí está grabando. Gracias, profesor. Recordarlo, Lucas. Ya. Ahora sí, vamos de vuelta entonces a la presentación. Ya. ¿Vuelven a ver, cierto, mi presentación? Díganme que sí. Bueno, entonces lo que decía es que el grupo funcional o función orgánica es un átomo o grupo de átomos, ven, NH2, NH, NH, SO2, por ejemplo, COCl, ven, y todo esto que el resto ustedes saben que puede ser un metil, un propil, que sé yo, una cadena hidrocarbonada. Entonces es un átomo o grupo de átomos que está presente en la estructura de un compuesto y que es responsable de todas las propiedades físicas y químicas de este compuesto. Por ejemplo, el doble enlace, como dije, que también es considerada una función orgánica, eh, es responsable del comportamiento físico y químico de los alquenos, así como el triple enlace, ¿cierto?, es el responsable físico y químico de los alquinos. Por tanto, los grupos NH2, por ejemplo, que son las aminas, nitrógeno con hidrógeno, qué sé yo, esos son los responsables del comportamiento químico del compuesto en particular. Entonces, hacen, como dije, el segundo gran grupo de compuestos orgánicos. Y antes que eso, les voy a mostrar en general otra PPT chiquitita en donde está esto. ¿Están viendo esto? ¿Sí? Donde dice prioridad de grupos funcionales. ¿Sí lo están viendo? Ya. Entonces, miren, son dos tablitas. Del 1 al 15, ¿se fijan? Entonces, la prioridad 1 la tiene el ácido carboxílico, que es el top 15. Se considera 15. El top 15 o el top 1 dentro de 15 grupos. ¿Ven? ¿Y cuál es el más bajita prioridad? El radical alquílico, el muy conocido metil etil. La segunda prioridad, ¿no es cierto? Vamos de menos a más. La tiene el halógeno, que puede ser, ustedes saben lo que son los halógenos, el cloro, el bromo, el yodo. Tercera prioridad, el alquino, ven, el triple enlace. Cuarta prioridad, el alqueno. Por eso, ¿se acuerdan cuando damos los nombres combinados y le ponemos, cuando hay un doble enlace y hay un triple enlace, ¿se acuerdan? Se nombra entonces el compuesto considerando que se trata de un alqueno porque es más prioritario que el alquino. Entonces este se nombra, se fijan como prefijo, in. Ahí pierde identidad. Entonces el alquino, si tiene prioridad 1, se nombra como sufijo ino, octino, butino, nonino. Y cuando pierde prioridad ante el doble enlace, se nombra como prefijo. Por eso es cierto, le poníamos 5 in, 2 octeno, por ejemplo. 5 in, 2 octeno. ¿Ven? Así va más o menos el juego este, lo vamos a ir estableciendo de aquí en adelante, seguramente lo recordarán, pero bueno, lo vamos a ir ejercitando para que les vaya quedando claro, ¿ya? Y luego tenemos a los éteres, ¿no es cierto? Con prioridad siguiente, las aminas, los alcoholes, las cetonas, luego tenemos a los aldehídos, a los nitrilos, a las amidas, a los halogenuros de ácido, COCl, por ejemplo, mucho adelante, a los ésteres, a los ácidos sulfónicos y a los ácidos carboxílicos, que son los más top de todos. Nadie le gana en prioridad a él porque tanto nunca lo usaremos como prefijo, nunca va a perder prioridad. Y ahí vamos a ir viendo qué es lo que es el sufijo corto, qué es el sufijo largo. Por tanto, esta tablita se la voy a subir para que la tengan allí. Si quieren, en este minuto saquenle una fotografía ya con el celular, por favor. ¿Podrán hacerlo? Para que la tengan a la vista cuando necesitemos recurrir a ella, sacarle una fotografía de eso. Les doy un minuto para que les saquen una fotografía y a la otra. Para que lo tengan ahí como a la vista por ahora. Obviamente que se los voy a subir a la UCM virtual, pues chiquillos. Pero por si lo necesitamos ahora, me refiero que lo tengan a la mano allí. Porque bueno, ya ahí tenemos, se supone que sacamos una fotografía y sacan para la otra. Porfa.
y la otra. Bien, supongo que le habrán fotografiado como les dije. Ahora entonces vamos a decir algo más sobre esto. Acuérdense que yo les dije que el objetivo que teníamos, uno de los objetivos que perseguíamos en este curso, es que ustedes fuesen capaces de reconocer, mirando la fórmula o la estructura, ¿no es cierto?, de un compuesto, de cuál se trata. Si ven, ¿no es cierto?, que hay por ahí metido un NH2, esta es una amina, dirán. Si hay, ¿no es cierto?, un ROR, radical oxígeno radical, se trata de un éter. Obviamente, si ven un triple enlace, se trata de un alquino. Y si ven el grupo carboxilo, COOH, es un ácido carboxílico o ácido orgánico. Entonces, uno de los objetivos que debemos tener claro, como digo, es ese. ¿Ya? Por tanto, esto sirve mucho. Si no hay preguntas respecto a aquello, vamos a continuar entonces con la primera parte de los grupos funcionales o funciones orgánicas. Vuelvo a preguntar, están viendo mi presentación, ¿cierto? Vamos con el primer grupo. Ya. El primer grupo se llama halogenuros de alquilo. Díganme qué prioridad tiene, por favor, el número, los halogenuros de alquilo, a ver si copiaron mi tabla. ¿Qué prioridad tiene? El haluro de alquilo o halogenuro de alquilo. ¿No? ¿No la vieron? 13, profe. 13, ¿no es cierto? 13, prioridad 13. Entonces, se les reconoce por esta fórmula, Rx. ¿Qué es lo que es la R? Acuérdense que un resto alquílico, un metil, un propil, cualquier número de carbono, ¿cierto? Y X corresponde a qué? A un halógeno. Halógenos son los elementos del grupo 7 de la tabla, que pueden ser fundamentalmente el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Entonces, ¿cierto? Tengo CH3Cl, CH3CH2Br, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, propiedades que tienen los halogenuros de alquilo. Aquellos que tienen menos de 4 carbonos pueden ser gases o pueden ser líquidos. Ese es el estado físico con que se les encuentra. Los que tienen más de 4 carbonos son líquidos, ¿ya? Por ejemplo, desde penta para arriba, o desde buta para arriba, ¿cierto? Buta, acuérdense que son 4, el prefijo but. A mayor peso atómico o masa atómica del halógeno, tienen mayor punto de ebullición. ¿Qué significa? Que si yo comparo, por ejemplo, un CH3Cl con un CH3Br, el halógeno es el bromo, el halógeno es el cloro. ¿Cuál de los dos tiene más masa atómica? El bromo, porque es más pesadito. Por lo tanto, el punto de ebullición del compuesto va a ser mayor el que corresponda al que tenga el halógeno de mayor masa atómica. Es obvio, ¿cierto? Porque es más pesado, más le costará, digamos, entre comillas, cambiar del estado físico desde el líquido al gaseoso. A eso se refiere. Son insolubles en agua en general, pero sí se disuelven en solventes orgánicos. No se disuelven en agua, sí lo hacen, por ejemplo, en éter, lo hacen, por ejemplo, en cloroformo. Ahí se pueden disolver. Bueno, en cuanto a la reactividad química, ¿cierto? Este grupito, digamos, ¿cierto? Que es el halógeno, es un muy buen grupo saliente que ¿cierto? Sale con facilidad, se reemplaza, por ejemplo. Si hay un cloro, sale el cloro. Si hay un bromo, sale el bromo. ¿Ya? Aquí cito, por ejemplo, de inmediato los clorofluorcarbonos que se llaman, ¿no es cierto? Y los clorofluorcarbonos son compuestos de este tipo, algunos, y se usaban mucho en los sistemas de refrigeración. Y ahí viene el hecho de que cuando había cloro, por ejemplo, el cloro en un muy buen grupo saliente, entonces por alguna razón cuando llegaba al ambiente reaccionaba, ¿cierto? Salía ese grupo y se combinaba con el oxígeno y allí empezaba a crear problemas, por ejemplo, en la alta atmósfera, en donde reaccionaba con el oxígeno del ozono, digámoslo así, y destruía, ¿no es cierto?, a fin de cuentas, la capa de ozono, a fin de cuentas. Y ahí empezó uno de los problemas que
hasta ahora sabemos bastante bien sobre aquello. Bueno, estos compuestos que se llaman halogenuros o haluros de alquilo, ¿ya? Se utilizan principalmente como disolventes industriales y también como disolventes caseros. Nos llegan, ¿cierto?, a la casa. El compuesto llamado tetracloruro de carbono sería CCl4. Antes se usaba mucho en la limpieza en seco, se usaba directamente para limpiar ropa, por ejemplo, como un quitamanchas. Y también se usaba como producto de limpieza en otros usos domésticos, ¿ya? Pero el tetracloruro de carbono es muy tóxico y se comprobó que había alguna incidencia en patologías oncológicas, entonces, bueno, fue siendo desechado, ¿ya? Ahora se cambió el compuesto tetracloruro de carbono por el 1,1,1 tricloroetano. Ya le aumentaron un carbono, le sacaron un cloro, a fin de cuentas. Y otros disolventes para limpieza en seco. Ven, aquí hay una digamos, etiqueta de un frasco donde viene el tetracloruro de carbono. Ya, y bueno, obviamente dice que es bastante ponzoñoso, bastante venenoso, ¿cierto? Otro compuesto, el cloruro de metileno, que también correspondería a un halogenuro de alquilo porque tiene un RCl2, ¿se fijan? RX. Y también el cloroformo, CHCl3, bien corresponde, ¿no es cierto?, a un halogenuro de alquilo. También son muy buenos disolventes como productos de limpieza. Se usan mucho, sobre todo el cloroformo se usa como un solvente orgánico. Y como desengrasante, ¿cierto?, porque combate, destruye las grasas, obviamente. El cloruro de metileno, que también corresponde a un grupo, a un compuesto de este tipo, antes se usaba mucho para hacer una extracción de la cafeína del café, ¿ya? Para descafeinar el café. Y para evitar encontrar restos, ¿no es cierto?, de cloruro de metileno que quedase en ese proceso de extracción de la cafeína del café, ¿ya? Los productores de este producto o de este compuesto o de este café lo han cambiado por dióxido de carbono líquido. Supercrítico significa muy heladito, ¿cierto? A una temperatura muy baja. ¿Ok? El cloroformo es más tóxico y más cancerígeno que el cloruro metileno. Por tanto, ha sido reemplazado por cloruro metileno, ¿cierto? Como se dice allí, y por otros disolventes, en la mayoría de los desengrasantes industriales y disolventes de pintura. Por ejemplo, ven, aquí está el CHCl3, cloroformo se llama. ¿Ok? Este lo deben conocer. Cloruro de etilo es uno de los más conocidos, ¿cierto? Ustedes saben, cuando los que nos gusta el fútbol, bueno, no importa que no les guste, pero han visto seguramente un partido, ven que le pegan un puntapié grandote a un jugador ahí y llega, ¿no es cierto?, el asistente ahí, el médico, el kinesiólogo, que se yo, y le aplica un spray directamente en la zona golpeada, en la pierna, en la pantorrilla, que tiene el muslo. Eso es cloruro de etilo, que es como, tiene un poder anestésico local rapidito, es muy helado, ¿no es cierto? Y un propelente ahí como un spray, ¿ya? Y se usa rociando el área afectada para producir el efecto deseado, ¿cierto?, de disminución del dolor de inmediato. Cloruro de etilo correspondería entonces a un RX, ¿ven? RCH3CH2, X cloro. Muy, muy conocido el cloruro de etilo. En los sistemas de refrigeración o en los refrigerantes, ¿cierto?, se usaban mucho, como les digo, los clorofluoralcanos o fluoralcanos, también conocidos como freones o clorofluorcarbonos. Estos corresponden a los halogenuros de alquilo que se desarrollaron para sustituir al amoníaco como gas refrigerante. El freón 12, esa es la marca comercial, ahí está abajo, ya, que correspondería a un clorofluorcarbono, ¿ven? Clorofluorcarbono, dicloro, difluorcarbono, fue de los primeros en usarse como gas refrigerante. Sin embargo, su efecto nocivo sobre la capa de ozono ha provocado que sean sustituidos, ¿cierto?, por los llamados hidrofluorocarbonos, como el freón 22, que es este otro de acá, ¿ya? Ya que son más reactivos que los clorofluorocarbonos y se destruyen antes de llegar a la capa de ozono. Es decir, ¿cierto?, cuando quedaban ahí, digamos, a nivel de la atmósfera local, acá a nivel del mar, allí, ¿no es cierto?, se destruían antes de lograr la alta atmósfera. Alta atmósfera, acuérdense que la capa de ozono está como
30 y tantos, 40 kilómetros de altura, una cosa así, ¿no es cierto? Por ahí creo que el valor, la altura que tiene la ozonosfera. Entonces se destruyen antes y no alcanzaban a llegar allá, y como no llegaban allá, ¿cierto? Esos grupos salientes no podían reaccionar con el oxígeno y no lo podían destruir a la capa que tanto nos protege de la radiación ultravioleta. Ya. También están muy presentes estos compuestos halogenuros de alquilo en los plaguicidas. Ya los haluros o halogenuros de alquilo también son utilizados como insecticidas y pesticidas. Fíjense que data del año 1989 se descubre el DDT, que tiene este nombre 1,1,1 tricloro 2,2 bis para clorofeniletano. Más o menos estaría acá, ¿ya? Que fue el primer insecticida clorado que se usó. Sin embargo, debido a efectos secundarios y su acumulación en el medio ambiente, se prohibió su uso. Actualmente existen otros halogenuros de alquilo que sirven como insecticidas y plaguicidas, como los llamados comercialmente lindano y aldrin. Ya ahí hay un tarrito de aldrin. Obviamente, ¿no es cierto? Se supone que estos compuestos fueron, sobre todo el DDT, se usó mucho a gran extensión en plantaciones agrícolas. Y bueno, es conocido por ustedes, seguramente es cierto que ya se han hecho estudios, que sobre todo en trabajadores temporeros de agrícola, de agricultura, se han detectado, ¿cierto? A través del tiempo algunos males, algunas patologías que están asociadas al uso de los plaguicidas. Entonces es un, es un problema bastante grande que se da de un tiempo a esta parte y que va, ¿no es cierto?, cíclicamente apareciendo por ahí. No se ha destruido o no se ha eliminado este problema. Lo que se refiere específicamente al DDT, se comprobó, ¿no es cierto?, que cuando se aplicaba en un plantío, ¿no es cierto?, en un, digamos, en el agro, en la agricultura, en grandes extensiones, en 2 o 3 hectáreas de frutales, por ejemplo, o de horticultura, eh, permanecía mucho tiempo en el ambiente. ¿Ok? Claro, cumplía con la función de arrasar con las plagas, pero quedaba en el ambiente y se descubrió que era liposoluble. Fíjese que se descubrió que se disolvía los productos de descomposición, o sea, los productos que iban generándose después de ser aplicados, ya se disolvían en la grasa animal y vegetales. Y eso, ¿no es cierto?, obviamente era traspasado a nosotros. Y ahí se venía determinando algunas patologías que fueron asociadas al uso de este compuesto. Por tanto, fuera con el DDT, ya no se usa, así que el que no use DDT hay que denunciar. No lo usan ni lo venden, yo creo ya. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya vamos a hablar de la nomenclatura. Vamos a ver los éteres ahora para que después tomemos los dos, los halogenuros del alquilo y los éteres para dar la nomenclatura. El segundo grupo de compuestos con funciones orgánicas son los éteres. Fíjense que hay una diferencia clara porque hay uno que se llaman ésteres. No confundir éteres con ésteres. Los ésteres vienen al final. ¿Ya? ¿Qué presentan los éteres? Un oxígeno unido directamente a 2 radicales. ¿Ya? Y tienen una polaridad muy débil, es decir, cierto, no tienen densidad de carga positiva ni negativa, es muy poco lo que tienen. Y eso hace que sean disueltos en solventes orgánicos, cloroformo, acetona, etc. La solubilidad en agua también es posible, pero esta solubilidad en agua va disminuyendo al aumentar la masa molar o peso molecular del éter. Claro, ¿cierto? Un éter que tenga 8 carbonos es menos soluble en agua que aquel que tenga 3. Y eso tiene relación con la formación de los puentes de hidrógeno, que son un tipo de enlace que se da, ¿no es cierto?, entre el oxígeno de una molécula con el hidrógeno de otra molécula. Y tienen menor densidad que el agua. ¿De acuerdo? Aquí ven, hay un R, CH3, CH2, CH2O, CH3. ¿Bien? ROR. ¿Qué importancia tienen los éteres? El de mayor importancia comercial es el dietiléter, llamado también éter etílico o simplemente éter. Se usa mucho en los laboratorios, no sé, los biólogos ustedes, ¿cierto? Cuando, a ver, sacrificaban antes, yo los vi acá, yo los digo, no ustedes, sino que sus colegas, sacrificaban ciertos animalejos, por ejemplo, para poder
estudiarlos, usaban esto, las ratitas de laboratorio, que eso todavía las usan, o a veces, por ejemplo, algún artrópodo, algún insecto, algún arácnido, ¿no es cierto?, que lo metían adentro de un frasquito y le ponían un algodón embebido en éter. Y adiós, ¿no es cierto?, animalejitos chicos, adiós araña, adiós insecto, mariposas, e incluso ratas y ranas, me acuerdo que decía eso. Ustedes saben que ahora, ¿no es cierto?, toda esta cuestión ética ya está como prohibiendo manipular y utilizar animalitos en laboratorio, por tanto ya la cuestión está como fuera. Incluso se ve, ¿no es cierto?, en las películas, por ejemplo, cuando ven una fotografía anterior, cuando un malo, ¿cierto?, quiere eh, anestesiar a alguien, ¿cierto?, le ponen un pañuelo ahí embebido en algo y se supone que es étero, se supone que es cloroformo, o son compuestos parecidos, que cumplen efectos anestésicos locales, anestésicos fuertes. Por esa razón, antiguamente el éter, ¿no es cierto?, se empleaba como anestésico quirúrgico, pero obviamente tiene un punto de ebullición muy bajito, ¿cierto? Y es muy inflamable porque se evapora rápidamente. Y también con frecuencia los pacientes vomitaban al despertar de la anestesia, era por todos los efectos secundarios que tenía. Pero bueno, cumplió su función de ese tipo, pero ahora obviamente se usa mucho a nivel de industria como disolvente. Se combina, ¿no es cierto?, con otros compuestos, se disuelven otros compuestos en él, así que es muy útil. En el laboratorio se usa mucho como disolvente. Otro compuesto que es de este tipo, que se llama el éter difenílico, tiene un alto punto de ebullición y tiene una alta estabilidad térmica y se usa como líquido calefactor en instalaciones industriales, en vez de vapor de agua a presión. El producto comercial llamado Doveterm, ¿cierto? Doveterm, es una mezcla de éter difenílico y bifenilo. Difenílico, acuérdense que este fenil, oxígeno, fenil, ROR. También, ¿cierto?, están los poliéteres fenílicos, que son polímeros. Estos polímeros, que se llaman polioxifenilenos, son plásticos resistentes a temperaturas altas, son termos, ¿cierto?, resistentes, y son muy buenos aislantes eléctricos y se usan en planchas, ¿cierto?, para televisores, se usan, ¿no es cierto?, en los motores de automóviles y en muchos aparatos eléctricos. Son aplicaciones que tienen todos estos compuestos. Otro llamado el tetrahidrofurano, que también corresponde a un éter, que hay un oxígeno allí, es un disolvente muy importante y tiende a aumentar el octanaje de las bencinas, ¿ya? Y se sustituyó al tetraetilplomo antiguamente, porque antes, ¿cierto?, para aumentar, como les dije, los octanajes de las bencinas, le agregaban tetraetilplomo, y aparte de todos los gases que eliminaban, ¿no es cierto?, la combustión de la bencina, eliminaba plomo, así que era doblemente contaminante. Entonces, se comprobó que el tetrahidrofurano, que es un éter, también cumple la función de aumentar el octanaje de las bencinas, por tanto se cambió el tetraetilplomo por el tetrahidrofurano, que no tiene tanta complicación como el anterior. Y un grupo especial de éteres son los epóxidos, que son éteres cíclicos, ¿cierto? Cíclicos porque forman anillitos, son cerradas las cadenas. Contienen un anillo de 3 átomos, anillo que posee ángulos de enlace de unos 60 grados, de 60 grados. Y debido a su alta tensión, los epóxidos tienen una elevada reactividad. Y bueno, tienen el nombre, ¿cierto? Epoxipropano, por ejemplo. 1, 2, 3. Y este sería el 1, 2, 3, 4, 5. El 2,3, en el 2 y el 3 está el grupo de término. 2,3 epoxipentano. Veamos a ver la nomenclatura. Ya. ¿Alguna pregunta sobre los primeros dos grandes grupos, que son los halogenuros del alquilo y los éteres? Bueno, esto obviamente voy a compartir esta presentación, así que no tanto punto. Bueno, ahora le vamos a dar una miradita más completita a lo mejor, para poder ver. Déjenme buscar los apuntes de los halogenuros del alquilo. A ver si los encuentro. Ya. Bien, ¿están viendo mis apuntes, chiquillas y chiquillos? Díganme que sí. Sí, profe. Ya. A los halogenuros de alquilo. Vamos a ver entonces esta parte complementaria a las
diapo que les presenté, en donde nos hablan un poquito de la nomenclatura de los halógenos aquí. Y un par de detalles más. Como dijimos, ¿cierto? Los halogenuros o aluros de alquilo, halogenuro viene de halógeno, tiene fórmula general Rx, presentan un halógeno unido a un radical, RCl, benceno, Br. ¿Bien? ¿Cómo se nombran? A partir del nombre del halógeno, terminado en uro, ¿cierto? Puede ser de dos formas. A partir del nombre del halógeno, seguido del nombre del hidrocarburo mayor número de carbono. Cloro, metano. Bromo, benceno. ¿Ya? ¿Ven? Cloro, metano, bromo, etano o bromo, benceno. O bien, se nombra a partir del halógeno terminado en uro, cloruro, bromuro, seguido del nombre del radical terminado en hilo. Termino el halógeno en uro, termino el radical en hilo. Cloruro de metilo, bromuro de bencilo o de fenilo. Vean bien. Cloruro de metilo, bromuro de fenilo o bencilo, bromuro de etilo, el cloruro de etilo, ¿se acuerdan el cloruro de etilo que dijimos recién antes? O bien, ¿no es cierto?, el cloruro de propilo, 3 carbonos, o el bromuro, perdón, aquí el dibromuro, son 2 bromos, dibromuro de propilo. ¿Ya? Cloruro de metilo, bromuro de fenilo, bromuro de etilo, cloruro de propilo, dibromuro de propilo. El nombre antiguo, cloro, metano, bromo, benceno, bromo, etano, cloro, propano, dibromo, propano. ¿De acuerdo? Opten por cualquier. Se usa mucho más esta nomenclatura. Y vuelvo a repetir, el famoso cloruro de etilo se conoce como cloruro de etilo y no como cloroetano. Suena más comercial, suena más, ¿cierto?, amistoso, más cercano, cloruro de etilo, porque es lo que hemos escuchado. Ya, no es tanto el problema, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Que no? Ya. Ahora, dependiendo del número de halógenos en la cadena, existen halogenuros monohalogenados que tengan un solo halógeno o polihalogenados que tengan dos o más halógenos en su estructura. Si vamos acá, ¿no es cierto? Este es monohalogenado, dihalogenado. ¿Ok? No importa que no sea, o sea, puede ser del mismo tipo, pero tiene dos, se repite una vez por lo menos, y ya eso basta con que sea, para que sea, digamos, dihalogenado o polihalogenado. Veamos ejemplos más directos acá. Por ejemplo, CH3, CH2, ¿cierto? Se llama ya yoduro de 1, 2, 3, 4 butilo y es monohalogenado. ¿Estamos de acuerdo? Monohalogenado. Este de acá tengo un cloro y nada más que uno. Es monohalogenado. Se llama cloruro de isopropilo. Cloruro de isopropilo. Este es polihalogenado, tiene 4, se dan cuenta, 4 carbonos, que ya lo vimos delante, que se llama tetracloruro de carbono o tetracloruro de metilo, como quieran llamarle. Tetracloruro de carbono o tetracloruro de metilo es polihalogenado. ¿Correcto? El de acá también es polihalogenado, ¿cierto? Que es el cloroformo, que se llama triclorometano o tricloruro de metilo o cloroformo, el otro nombre. Es polihalogenado, ¿cierto? También polihalogenado. Este acá es dihalogenado, por tanto polihalogenado, se llama 1, 2, 3, el 1,2 dibromo propano, 1,2 dibromo propano, o el 1,2 dibromuro de propilo. ¿Ven? Aquí cuando ya tenemos esto, cuando alargamos la cadena, es más conveniente usar el nombre IUPAC, que es más fácil, 1,2 dibromo propano. ¿Ok? Aquí, 1,4, me caí, 1, 2, 3, es 1,4, por favor corrijan ahí, me di cuenta al tiro, 1,4 diclorobenceno, 1,4 diclorobenceno. ¿Correcto? Bien, porque es el 1, el 2, el 3, entonces no está en el 3, está en el 4. 1,4, corrijan ahí por favor, 1,4 diclorobenceno.
o 1,4 de cloruro de fenilo. O bien el ¿acuerdan? Paraclorobenceno. Paracloro porque la posición 1,2 era orto, la posición 1,3 era meta, y la posición 1,4 era para, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? También es dihalogenado o polialogenado. Es decir, con 2 halógenos o más ya lo consideramos polialogenado. ¿Ok? Ahora, hay halógenos de alquilo de 3 tipos: primarios, secundarios y terciarios. Aquí tienen que recordar qué es un carbono primario, qué es un carbono secundario y cuál es un carbono terciario. Pues bien, un halogenuro de alquilo primario tiene su halógeno unido a un carbono primario. ¿Ven? Aquí tengo estos 2 carbonos del etano, que es originario, son los 2 primarios, ¿cierto? Por tanto, donde cuelgue el halógeno va a ser primario. Por tanto, el cloruro de etilo es un halogenuro primario. ¿Por qué primario? Porque tiene su halógeno unido a un carbono primario. ¿Y por qué este carbono primario? Porque está unido a un solo carbono. En cambio, aquí, ¿no es cierto? Igual también es primario este, que tengo el halógeno unido a un carbono primario, ¿ven? ¿Y por qué el carbono es primario? Porque es unido a un solo carbono más. Se llama bromo, 1, 2, 3, 4, 5, bromopentano o bromuro de pentilo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Los halogenuros secundarios llevan el halógeno unido a un carbono secundario. Por ejemplo, tengo 1, 2, 3, ¿ven? Este carbono es primario porque va unido a un solo carbono. Este carbono también es primario porque va unido a un solo carbono. Pero este es el centro, es un carbono secundario porque va unido a 2 carbonos. Como el flúor, que es el halógeno grupo funcional de este compuesto, va unido a este carbono secundario, ese halogenuro es secundario. Se llama fluoruro de isopropilo o fluoruro de secpropilo, como quieran llamarlo. O 2-fluorpropano, 1, 2, 3. 2-fluorpropano. Todos son nombres posibles, ¿de acuerdo? Es secundario. Otro secundario. Este porque el cloro va unido, ¿cierto?, a un carbono secundario. Y este carbono secundario porque va unido a 2 carbonos. Se llama 2-clorobutano o 2-cloruro de butilo. 2-cloro, 1, 2, 3, 4, butano o 2-cloruro de butilo. ¿De acuerdo? Es secundario porque va unido el halógeno, que es el cloro, a un carbono secundario. ¿Correcto? Veamos el terciario. También el yoduro de fenilo o yodobenceno también es secundario porque el halógeno va unido a un carbono secundario. Y este carbono es secundario porque está unido a uno para allá, a uno para acá, es secundario. Yoduro de fenilo o yodobenceno también es secundario. Y los halogenuros terciarios presentan su halógeno unido a un carbono terciario, como este. ¿Ven? Este carbono es terciario, va unido al bromo ahí. ¿Por qué es terciario este? Porque va unido a 1, 2, 3. Se llama 2-bromo, 2-metilpropano. 2-bromo, 2-metilpropano. O bromuro de terbutilo, porque sin el bromo ahí, se fijan, sin el bromo, ese se llama terbutil, ¿se acuerdan? Terbutil, porque ter de carbono terciario. ¿De acuerdo? Bromuro de terbutilo o 2-bromo, 2-metilpropano. Así que yo creo que eh, lo más fácil, amistoso, es que uno se aprenda la nomenclatura IUPAC, porque así no se va a caer, no se va a perder, porque aplica las reglas. Es más fácil acordarse, yo creo, de la nomenclatura IUPAC que del bromuro de terbutilo. Bueno, si alguien lo tiene presente y lo nombra, ni un problema hay en eso. ¿Ven? Halogenuros primarios, secundarios, terciarios y halogenuros monohalogenados y polihalogenados. ¿Se entiende bien la diferencia entre esos tipos? Porque unos son monohalogenados, porque otros son secundarios, porque otros terciarios, porque otros polihalogenados, secundarios. Eso es lo que vimos en esta hojita. ¿Alguna pregunta, chicas jóvenes? ¿No? Y eso es todo lo de halogenuros por ahora, que necesitaríamos más o menos manejar. Obviamente, ¿cierto? Vamos a tener que buscar, ¿cómo se llama? Bueno, tengo guías de ejercicios para que vayamos ya empezando a soltar la mano para la nomenclatura. Son ejemplos nada más algunos. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a ver los éteres. Éteres. Denme un segundito.
Aquí están los éteres, sí. Ahora entonces vamos a ver los éteres. ¿Qué son los éteres? ROR, acuérdense, ¿no es cierto? ROR. Radical, oxígeno radical. Voy a darle zoom a esto. Aquí están los apuntes de éteres. ¿Qué son los éteres? Entonces, presentan cierto, aquí aparece el oxígeno ya, ¿ven? Unido a dos radicales. Estos dos radicales pueden ser iguales o distintos. Si tengo los radicales iguales, se trata de un éter simétrico. Y si tengo un R o R', el éter es asimétrico. Un simétrico, metil-metil, etil-etil, propil-propil, isobutil-isobutil, qué sé yo. Y un asimétrico, como en este caso, metil-propil, etil-metil, butil-pentil, qué sé yo. ¿Ven? Entonces, éter simétrico, éter asimétrico. ¿Cómo se nombra? A partir de los radicales, el nombre más común, bueno, el nombre yupa que es, pero menos amistoso que por el que suelen llamar. Digámoslo así. Se nombran a partir de los radicales ordenados alfabéticamente, seguidos de la palabra éter. Entonces, ¿cuáles son los nombres? Sí, ya. ¿Qué significa esto? Tengo metil-metil, se llama dimetiléter. ¿Ya? La otra nomenclatura a la que hacía referencia era metoximetano. Metoxipropano. Pero la más usada esta, de mar en radical, terminado en il, seguido de la palabra éter. Dimetiléter. Aquí tengo metil, 1, 2, 3, propil. ¿Quién va primero? La M. Metil, propil, éter. Metil, propil, éter. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Aquí tengo 2, 1, 2. Entonces sería etil, no, pues, 3, 4, 5, 6. Aquí hay un error. ¿Cuál es el error? A ver si lo entendieron. ¿Qué nombre debería llevar este compuesto? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Qué nombre debería llevar este compuesto? Porque este no corresponde. Una vez lo arregló. Ya, pues, ¿qué nombre debería llevar, chiquillos? Cuéntenme. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo este radical? ¿Cómo se llama? De 6 carbonos, se llama exil, ¿no es cierto? Pero este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De 2 carbonos, ¿cuánto es el radical? Bueno, etil exiléter. Por favor, hay que cambiar bu por e. Etil exiléter. ¿Estamos de acuerdo? Etil exiléter. Aquí tengo un isopropil y tengo un etil. Por tanto, es el etil isopropiléter. Aquí tengo 2 isopropil. Se llama di-isopropil éter. Aquí tengo un fenil y un metil. Fenil, metil, éter. ¿De acuerdo? Fenil, metil, éter. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Dejemos aquí y vamos a ver una guía entonces ahora. No, no una guía, sino que les voy a proponer una guía para que ustedes hagan algunos ejercicios. Voy a detener la grabación para no gastar grabación inútilmente. Ustedes van a trabajar como si estuviéramos en la sala ahora. ¿Te acuerdas la grabación?